Crisis de alimentos en Francia. Y es que luego de que hemos visto cómo gran parte de la población está en descontento ya con el gobierno de Emmanuel Macron, el cual pues finalmente tomó la decisión de enviar recursos, los cuales pues tendrían que ser para los adultos mayores y se los dio a Zelensky, pues ahora los ciudadanos franceses se han negado a comprar alimentos, luego de que los reportes de inflación que se registran en las últimas semanas son de hasta el 25%, es decir, casi una cuarta parte más caros son los alimentos actualmente, con lo cual la gente simplemente ya no los puede comprar, con lo cual empieza y lleva Macron a los franceses a una situación bastante adversa, la cual es una crisis de hambre en Europa, en el primer mundo. De esto y más nos va a platicar Gaby López. Gaby, ¿cómo estás? Buen día. La situación económica en la Unión Europea continúa dejando estragos. Ahora 1 de cada 4, de cada 10 franceses, se ha negado a comprar alimentos porque no les alcanza. Tal parece que Emmanuel Macron no está ni por asomo interesado en su población. Se niegan a comprar alimentos desde los últimos meses. No es algo de los últimos días, semanas, no. Ya llevan meses sin poder alimentarse correctamente debido al aumento de la inflación. Realizaron una encuesta por parte de la organización encuestadora El Label para los medios franceses, donde finalmente se pudo conocer que 8 de cada 10 franceses, el 81% de la población, se negaron a gastar dinero en comida, compras, ocio, incluso atención médica, servicios en general, por lo menos una vez al mes. Por lo menos una vez al mes. Se quedaron sin comida, se quedaron sin nada. Si tuviste un accidente, bueno, trata de protegerte en tu propia casa, curarte, lo que tengas que hacer, pero no puedes ir al doctor, porque es muy caro. En comparación con el mes de noviembre del año pasado, la cantidad de personas que se negaron a comprar alimentos aumentó un 43%, el más alto de acuerdo con las encuestas. Casi la mitad de la población en los últimos meses se quedaron sin recursos económicos para poder comer. Los franceses dicen que dejaron de comprar carne, que es el 43%, pescado el 34%, pasteles, galletas, etcétera, un 27%, alimentos orgánicos, el 26%, y salchichas embutidos, el 26% debido a la inflación. Y llama mucho la atención este asunto de los alimentos orgánicos, sobre todo porque son muy caros. Bueno, por lo menos en México, todo aquello que dice etiqueta orgánica son muy caros, a diferencia de comprar, no lo sé, huevos, salchichas, en general cualquier embutido, cualquier tipo de carne en comparación con los orgánicos. Pero la mayoría de las personas prefirieron dejar de comer carne que comprar este tipo de productos, como nueces, almendras, algún tipo de, no lo sé, pastas, todo con el hecho orgánicamente. Pero, por ejemplo, los franceses también tuvieron que comprar productos alimenticios más baratos, que fue el 44% de la población que se vio afectada por esto, o en cantidades más pequeñas, que eso fue lo que respondió el 30%. Supongamos que vamos a un supermercado. En un supermercado te venden como tal 1 kilo de arroz, frijol, lo que sea, lentejas. Pero cuando vas al mercado, en general, al de la calle, el mercado común, puedes comprarlo a granel. En lugar de comprarte 1 kilo, bueno, compras 1/4 de ese kilo. Tienes que empezar a reducir la proporción que compras y que consumes también. A veces hay familias que pueden incluso preferir darle un pedazo de carne, que es más nutritivo, darle la proteína a los pequeños y como tal entre padres pues se quedan con lo que son precisamente los frijoles, el arroz, principalmente almidón, algo que los pueda llenar aunque no los nutra, algo que hay que tener muy en cuenta.
Esta encuesta también mostró que alrededor del 53% de los franceses que fueron encuestados dejaron de gastar dinero en compras en general, de ir a una plaza, comprarte, no lo sé, un maquillaje, un perfume, alguna cosa que te gustara o que necesitaras. Bueno, hay que ahorrar. El 49% se negó a pasar tiempo en cines, en restaurantes, en bares. Y esto es algo muy peligroso. La mitad de la población no está acudiendo a ese tipo de lugares. Ya no nos vayamos a los cines, a los restaurantes, a los barcitos, a los restaurantes en la calle, si es que se encuentran así como en México, pero principalmente esos son el motor de la industria, el motor de la economía. Uno va a los restaurantes, gasta dinero y ese mismo dinero se emplea para otros lugares, porque estos restaurantes son los que le pagan a los de los mercados para comprar la carne, para comprar las verduras, etcétera, lo que se utiliza en ese restaurante. Y obviamente, al haber menos venta, también compran menos insumos. Entonces, es una pequeña cadena, las personas de los mercados ya no reciben precisamente esta compra, entonces también son los que tienen menos ingresos y así es una cadena, es un círculo vicioso en el cual los ciudadanos no tienen recursos económicos. El 45% de la población de las personas encuestadas no salieron de vacaciones, por ejemplo, en esta temporada que fue Semana Santa, o los viajes de fines de semana, porque como recordarán, Francia, al igual que la mayor parte de esta zona de la Unión Europea, son pequeños países, lo que por ejemplo en México sería toda la República. Puedes ir de viaje a, no lo sé, a España, te puedes ir a Países Bajos, te puedes ir a cualquier lugar porque están muy cerca, pero ya sales del país. Y en este momento no. Los ciudadanos se quedaron en Francia a pesar de los disturbios, a pesar de las manifestaciones, a pesar de todo, no salieron de sus hogares porque no tenían dinero. Solo un tercio, el 34% de los encuestados dijeron que no habían tenido suficiente dinero para la calefacción en los últimos meses. Esto hay que tenerlo en cuenta porque es un problema en toda la Unión Europea, el no tener recursos económicos para pagar la luz, mientras que el 20% incluso tuvo que renunciar a gastar dinero en obras de caridad. El 17% se negó a gastar en atención médica. Si tuvieron un accidente, pues con un poco de alcohol, una curita y listo, sigue adelante, porque no hay. Estas autorrestricciones representan las dificultades que están experimentando los franceses, debido principalmente a la inflación. Según el informe, el 79% de los encuestados dijeron que tenían que gastar menos en comparación con el estilo de vida habitual, a lo que estaban acostumbrados. El 25% dijo que tenían que reducir significativamente sus gastos. Ya no pueden darse el lujo de ir a pasear incluso a una plaza, porque es gastar en gasolina también. Si tienes que moverte en vehículo para salir con toda tu familia, sales, un helado, algún tipo de cosas, ya no pueden. O gastan en ese tipo de frivolidades o tienen para comer una semana. Estoy exagerando, sí, pero es un decir. Necesitan esos recursos para algo más indispensable como lo es la comida de la semana, para completar para la comida de la semana. Según este informe, el 55% de los franceses dijeron que pueden llegar a fin de semana ahorrando el casi 20% de su salario o no restringiéndose demasiado, el 37%. Al mismo tiempo, el 45% de los franceses dijeron que deben limitarse completamente y el 32% incluso dijo que utilizar sus ahorros son lo que los está ayudando para sobrevivir. El 13% de la población está tomando lo que había ahorrado, que si para un coche, para el enganche de una casa, para lo que sea que estuviera ahorrando esta familia, lo están usando. Casi el 15% de la población, eso es lo que los mantiene a flote, sus ahorros.
De no haber tenido eso, no sabemos cómo estarían en este momento, ¿verdad? Esta encuesta, estos datos fueron realizados por el AB del 9 al 10 de mayo, entre aproximadamente 10,000 franceses mayores de 18 años que tienen que pagar, tienen que ganarse la vida. Los franceses ven que el conflicto en Ucrania afectó su costo de vida. El gobierno francés no solo apoyó las amplias sanciones contra Rusia, defendidas por la administración de Biden sobre la operación militar, sino que también brindó un respaldo militar y uno financiero muy sustancial al régimen de Kiev, además de capacitar a sus soldados, que también costó recursos económicos para Francia. Un embargo energético anti-Rusia fracasó en Europa al hacer subir los precios de la energía, que ya estaban de por sí disparados, y también lograron exacerbar la inflación, aunque Francia no ha sido tan dependiente de las materias primas energéticas baratas de Rusia como en su momento lo fue Alemania. Todavía cosecharon este torbellino alocado de los mercados europeos precisamente por el asunto de las sanciones. Los franceses finalmente están comenzando a darse cuenta de que el conflicto ucraniano está afectando el costo de vida y el poder adquisitivo de los franceses. Ya no pueden darse el lujo de ir a comerse cualquier cosa enfrente de la Torre Eiffel. Con los precios de la energía, los alimentos, los fertilizantes por las nubes, definitivamente no les alcanza para nada. Así que esta es una ventana a lo que viene, no solo para Francia, sino a los demás países de la Unión Europea, que se sentían intocables, pero ya se dieron cuenta que no es así. Si este video te gustó, no olvides darle like y compartir. Nos vemos la próxima.